Gracias, misericordia y paz. El Señor ha puesto en mi corazón el libro de Proverbios, el libro de sabiduría. Y me puso el capítulo 24, versículo 4, y dice así: riquezas, honra y vida. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. La humildad. A los ojos del hombre, del mundo, valoran al humilde como aquella persona que no fanfarronea, que se mezcla con los demás, que no se alarde de sus cosas, que está dispuesto a conversar con cualquiera, que no habla de sus logros, sus atributos. A veces dicen, oye, ese es humilde, ¿verdad? Pero desde el punto de vista humildad, desde el punto de vista espiritual, el humilde es otra cosa. El humilde es aquel que reconoce sus pecados, que reconoce su debilidad, ¿verdad? Sus limitaciones, que tiene una total dependencia a Dios y se arrepiente. Humilde es aquel que todos los días se postra delante de Dios y le pide perdón por las cosas, por sus errores, por sus fallas, por sus pecados si los ha cometido. Es aquel que tiene temor. Pero ¿qué temor es el que tiene? El temor de hacer cosas que lo aparten del Señor. Ese temor que tiene el alma de perder la presencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Un temor reverente. No es un temor a un Dios que es un ogro o que va a castigar. No, todo lo contrario. Es un temor al hecho de que nos apartemos de esa bendición de Dios, que nos apartemos, que el Espíritu Santo se aparte de nosotros, ¿verdad? Y no es que el temor sea que caigamos en tribulación, enfermedad o escasez de bienes materiales, para nada. De eso no se trata este versículo. Fíjate lo que dice aquí, ¿no? Que dice el versículo que las riquezas, la honra y la vida son las remuneraciones del humilde, ¿no? El humilde, aquel que reconoce que sin Dios no es nada, aquel que todos los días le entrega todas sus cargas al Señor y pide al Señor, le pide al Espíritu Santo, ¿verdad? Que tome el control de su vida, que sus decisiones sean conforme a su voluntad, que se coloque en la cruz de Cristo y que muere ese viejo hombre, aquel que dice que sin Cristo nada soy y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es humilde, ¿verdad? Que se niega a sí mismo. Ese es el humilde, el que camina siempre en la palabra de Dios. Ese es el humilde. ¿Y cuáles son esas bendiciones que recibe, verdad? Cuando hablamos de riquezas, son las riquezas que hay en los cielos. No son las riquezas materiales, son pasajeras. El que está lleno del Espíritu Santo está buscando esas riquezas. Esas que están en el cielo. Honor. ¿Cuál honor? ¿Cuál es el honor? El honor de estar en la presencia del Señor. El honor de sentir de que Dios está en tu vida. ¡Qué honor! ¡Qué grande el honor de saber que el Espíritu Santo está obrando poderosamente en mi vida! Y quizás en tu vida también. ¿Y qué es? Y cuando hablamos de vida, ¿de qué vida estamos hablando? De la vida eterna. Y no de la vida eterna, así por decirlo, sino de la vida eterna al lado de nuestro Padre Celestial. De eso se trata este versículo, ¿verdad? De eso se trata, de ser humildes y estar siempre caminando de la mano de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.